Bueno, muy buenas tardes, estimadas alumnas del curso Películas para comprender la vida. Ustedes van a recibir esta clase el día lunes 16 de noviembre. Vamos llegando a mediados del mes de noviembre, nuestro último mes ya de nuestra propuesta educativa. Espero que todas y todos se encuentren bien, con salud, ustedes, las personas cercanas, un deseo que repito y que espero se cumpla. Momentos difíciles, ojalá lleguen tiempos mejores, ojalá. Bueno, nos queda muy eh, poquito de este curso. Mi idea va a ser, bueno, en la clase de hoy podrá ser como un cierre del análisis que estábamos haciendo de la película Cartas a Dios. Quizá una de las películas que como que se acerca a esos temas como más dolorosos o más profundos, más existenciales, la vida y la muerte. Eh, y nos van a quedar, como quien dice, un margen como para poder hacer luego una síntesis de este curso y hacer un resumen un poco de lo que a lo largo del año hemos ido pensando, viendo, trabajando, movilizando a través de las distintas películas. Probablemente también les deje alguna sugerencia de alguna película divertida y graciosa que tengo en mente para hacer como un cierre también conectándonos con cosas muy vitales y muy humorísticas. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a como cerrar el análisis y terminar de ver las escenas que nos habían quedado de la película Cartas a Dios, ¿sí? Eh, como decía la semana pasada, película linda pero lacrimógena y con un tema que, bueno, que cualquiera que en sus vidas más personales hayan o atravesado de más cerca o de más lejos, como es la pérdida, el duelo por una persona joven, bueno, son cosas realmente muy dolorosas. Ya vamos a trabajar un poquito al final de la película la idea de lo que es un duelo. Eh, Así que bueno, digo, para cualquiera que lo haya transitado más cercanamente puede ser también muy movilizante en ese punto. Nosotros habíamos llegado en la película hasta una escena, hasta estas escenas en donde él agradece lo de la operación de la niñita, en donde ha tenido esas charlas como profundas eh, con Rose ligadas a la esperanza, a la confianza, a, a la posibilidad que existe eh, de, no sé si la palabra es escapar, pero digamos, de no quedar atrapado solamente en el sufrimiento que da la idea de lo desconocido, sino ante lo desconocido de repente poder también entregarse a la confianza. No me acuerdo si la clase pasada, mi memoria ya es frágil, pero no me acuerdo si la semana pasada les comentaba de Françoise Dolto, una psicoanalista francesa que en una autobiografía que ella tiene arranca hablando de su infancia y en la infancia ella decía un tema que a mí me preocupaba y me generaba muchísima curiosidad era la cuestión de la muerte. Entonces yo preguntaba y preguntaba siempre a las distintas personas de la familia y la que mejor respuesta en algún punto le dio fue su nana, fue como su niñera, su institutriz, en donde en algún momento, después dice de observar que como que todo el mundo le esquivaba a él las preguntas que ella hacía, dice, bueno, esta institutriz logró darse vuelta y decirme, ay, mira, se cree, pero no se sabe. No se sabe de qué se trata. Y dice, y yo permanecí como muchos días como extrañada porque mi sensación es los adultos saben todo o tienen respuesta para todas las cosas y de repente fue descubrir que en realidad los adultos dudan y no saben igual que cualquiera y en algún punto ella percibía que esa respuesta había sido como muy
muy potente haberla podido escuchar tempranamente porque le ayudó también a comprender a los adultos. Los adultos y sus impotencias. Los adultos en algún punto en un mismo plano que nosotros. Tan desconocedores y sin embargo, bueno, en la vida se puede vivir sin saber exactamente de qué es lo que se trata la vida. Incluso la Françoise Dolto dice, bueno, quizás eso mismo es lo que lleve a que, bueno, o uno trate de hacer como que entiende de qué va la vida, o al contrario, pueda dejar siempre ese margen de desconocimiento, de incertidumbre, y dice François Dolto, y tal vez eso es lo que ayude a mantener más bien una vida con algunas cuestiones misteriosas, con algunas cuestiones como poéticas, como algunas cuestiones eh, que no clausuren completamente los interrogantes existenciales, sino que al contrario, les den como les dejen como un campo que sea fértil justamente para que la vida sea una vida profunda en reflexiones sobre su significado, como quien dice. Porque en algún punto, si algo caracteriza a la existencia, es que la finitud y la conciencia de finitud es lo que muchas veces nos lleva justamente a preguntarnos entonces qué sentido tiene todo en nuestras existencias. Entonces eso había sido como el punto último al cual habíamos llegado. Y una carta entonces como de agradecimientos por las cosas que está viviendo ya en sus experiencias amorosas y las reflexiones y las intimidades que ha construido ya con Rose en esto de la adopción. Bueno, te sientes sola, entonces te puedo adoptar. Bueno, entonces, a partir de acá, en la película, las próximas escenas tienen que ver con los 40, dice él, porque estamos en este juego que ha hecho Rose de pensar cada día como una década, y entonces así como tuvo toda esa alegría de haberse encontrado amorosamente con esta niñita, después también dice, ay, me enteré que besaste a la china y me lo contó el palomita, y entonces como el desencuentro amoroso, y Rose lo encuentra y está como triste, y ahí también le da un besito a la chica con síndrome de Down y los otros compañeritos se le ríen y está como cabizbajo y está como triste y está como desanimado, y entonces acá viene un poco la metáfora de la lucha que le transmite Rose. Dice, ay, bueno, sí, la vida a los 40 estás haciendo, no hago más que tonterías, y bueno, sí, hay partes de la vida en donde uno mete la pata, en donde uno hace tonterías, pero ahí vuelve a las metáforas de los combates y a la cuestión de la lucha, y sobre todo dice, y a la cuestión también de la inteligencia. Es decir, bueno, hay cosas que se pueden resolver. Hay cosas que así como uno las mete la pata, también la vida, con cierta dosis de inteligencia, pueden ser resueltas. Entonces ahí como que lo va alentando, y con ese ejemplo es, bueno, aunque parezcan irresolubles algunas cuestiones, en esa batalla contra ese personaje tan maloliente y que no sé qué, unas pincitas y con eso ya pude resolver lo que nadie podía resolver. Entonces, la metáfora de cómo a veces, en ciertos momentos vitales, uno tiene la percepción de como que de que las cosas no tienen ciertas soluciones y sin embargo puede ser que nos estemos ahogando en un vaso de agua. Para mí esa sería como la metáfora más simple. El refrán que mejor expresa algunas situaciones. Esa sensación de que a veces uno se ahoga o um, no logra ver con cierta perspectiva y necesita a veces como de guías y consejos para poder ver las cosas en mejor perspectiva. Y muchas cosas que tienen la vida adulta, de repente uno las vive como con una complejidad inusitada que no necesariamente la tienen. O que de hecho, en definitiva, por poner un ejemplo, las cuestiones en términos de lo amoroso en la vida adulta, los encuentros, los desencuentros, son en realidad también enormemente formadores
en términos de nuestras vidas, de que son las experiencias concretas que nos van llevando justamente a motorizar recursos, a reflexionar más profundamente. Es decir, el conflicto es algo como inevitable, muchos conflictos de distintas naturalezas, entonces experiencias en los campos de lo amoroso, experiencias en los campos de lo laboral, son inevitables y al mismo tiempo son promotores de los procesos de madurez. ¿Sí? Es decir, la madurez uno muchas veces también llega de la mano de desencuentros, de metidas de patas, eh, de los inevitables logros, pero también fracasos y desilusiones que trae aparejada la vida adulta. Bueno, ahí en esta escenita ella le dice, bueno, acá hay formas de reparar, hay formas de conectar, hay formas, entonces vas y le dices tal cosa, vas y le dices te quiero a ti y solamente te quiero a ti, y vamos a ver cómo reacciona. Y el pedido sincero, ese pedido sincero de disculpas, funciona perfectamente. Seguimos avanzando en la peli. A ver cómo hago acá. Ahí está. Muy bien. La próxima escena me parece muy bonita. Bueno, después de esa reconciliación, bueno, con la niñita. Pero después de eso, entonces ya hecha esa como reconciliación en la próxima carta, es una carta muy linda porque dice, bueno, qué linda la vida en pareja, entonces hoy Dios ya no te pido nada, descansa, las cosas están ordenadas. Eh, pero la próxima escena, que es realmente muy intensa, para mi gusto, casi uno de los clímax que tiene esta película, es la Navidad, es la escena de Navidad, en donde acá vemos como que ese conflicto llega, el conflicto que él tiene como con los padres, esa percepción que tienen de que los padres no pueden acercarse a él, de que hay temor, de que hay como cuestiones que no se pueden enunciar de ninguna manera y que esa imposibilidad de enunciación lo lleva como un distanciamiento muy grande. En estas escenas entonces eh, él le pide ir con ella. Eh, Le pide que la lleve consigo, que no quiere las estupideces que que va a vivir con sus padres en ese día. eh, y papá que va a traer un rompecabezas y no sé qué. Bueno, entonces, por supuesto que la posición de Rose es, no, bueno, evidentemente esto es un momento como familiar, entonces es como un momento para pasarlo con ella. Ahí viene toda esa escena tan linda como de la complicidad, la complicidad de los amigos, todas esas escenas en donde lo visten, lo abrigan, lo llevan hasta hasta la camioneta famosa de Rose. Esa escena también a mí me encanta cuando él va y de nuevo como que va desgustando el estilo de Rose, insultando a todos los automovilistas, métete el dedo por donde te quepa, no te cruces, todo ese como aspecto áspero, casi sádico, violento que tiene nuestro personaje siempre vestido de rosa. Y bueno, ahí va la camionetita. Yo por ahí me imaginaba también o pensaba cuánto de ese enojo con la vida también guarda relación con esos duelos no del todo tramitados que existen en esa familia. Cuando digo duelos no del todo tramitados, tampoco me refiero a que uno tenga como modos de cómo se tramitan los duelos, pero digo, tal vez parte de esos enojos que carga Rose con la existencia, ligados a sus propios a sus propias experiencias humanas, como ha sido una separación que parece que tiene cierta cercanía temporal, cierta como percepción de fracaso en su relación amorosa, pero además también la muerte de su propio padre que ha acontecido hace 5 años aproximadamente. Es decir, bueno, ¿cómo pueden esas cosas también estar siendo todavía configuradoras de un modo de vinculación con la vida
en donde hay mucho de enojo puesto hacia el afuera, ¿sí? Porque evidentemente cuando va manejando y se enoja con todo el mundo, eso es como un movimiento claramente como proyectivo. Es decir, es más fácil enojarse con los otros, enojarse con la vida, que hacer como ciertos procesos de aceptación de cosas difíciles de aceptar. Como que, bueno, como las desilusiones amorosas, como las pérdidas, es decir, como las cosas que siendo de dolores que en algunos son más inevitables también en la existencia, por ahí un movimiento psíquico bastante natural es que proyectemos muchos de esos enojos hacia otros objetos externos, que evidentemente no hablan de mucha regulación emocional, no hablan de una buena madurez, como quien dice, sino que hablan de las que son las cualidades psíquicas en el común de las personas. Si nos enojamos más con el afuera por algunas cosas que nos son más difíciles de aceptar o más difíciles de tolerar. Allá va, y allá está toda esa metáfora entonces de que en esta cena navideña Oscar se baja, se le cae ese juguetito que ella le ha regalado. Ahí vemos que están como en ese momento de intimidad familiar. Ahí estamos conociendo un poco más a Rose. Y al mismo tiempo esta escena me gusta mucho porque creo que ahora también todo ese núcleo familiar está descubriendo en Rose algo insospechado para ellos, algo que los deja como azorados, algo que los deja como sorprendidos, que es modos como de vinculación que ella tiene con este niño, que evidentemente hablan de una sensibilidad muy profunda de Rose, de una sensibilidad muy singular, que no ha sido expresada, que en ellos no la han, probablemente no la han percibido. A ver, esto es como difícil para mí como de organizarlo. eh, las certezas del amor creo que están en estos hijos, en el hijo y en la hija de Rose, las certezas del amor, pero al mismo tiempo no su expresión. Y ahí es cuando ella en algún punto enuncia, como ya lo ha enunciado antes, en el momento, en alguna de esas escenas con la pareja o con esta relación que ella tiene con ese señor, con ese muchacho Víctor, en donde ella en algún punto puso algo del orden que son sus creencias. ¿Sí? Las emociones cuando uno las anda diciendo, te quiero, te quiero, te quiero, dice, eh, pueden empezar a transformarse en algo más falso que la vida a través de los actos, como quien dice, los actos de cercanía, los actos de cuidado. Entonces es como gracioso cuando, por ejemplo, en la llamada telefónica, bueno, vengan a hacer, no, que no traigan nada, ¿qué es lo que no entienden? Que no traigan nada, que yo me voy a encargar de la comida. Entonces todo en formas que hacen como ese juego de su rudeza, pero que después digo, son a veces como los gestos. Es decir, bueno, el, el ser el centro de una reunión, el ser la persona con la cual alguien quiere estar cerca, el ser la que con la comida, bueno, ha preparado todo pensando como modo de pensando en el otro. Entonces, el amor tiene como mil formas, como dice una poesía que recuerdo de un alumno del CEPRAN. El amor tiene mil formas y la expresión no necesariamente es la única forma. Pero de todas maneras, es como muy bello en esta escena, digo, porque para los hijos, cuando suena el timbre, cuando llega este muchachito, eh, como que les posibilita ver también otra versión de su propia madre. Por eso es como una escena tan como movilizante. Tan movilizante porque en algún punto se empiezan como a integrar dentro de la representación de sí misma cosas que estaban presentes,
pero que no estaban ni narradas, ni explicitadas, y que estaban más desintegradas. En realidad la palabra de integración es una buena palabra para entenderlo, ¿sí? Sí, porque lo que está pasando también en Rose es algo que tiene que ver con su identidad en términos más profundos. En términos profundos. Entonces, en su identidad ahora se están integrando partes que estaban como más aisladas o como más separadas, porque su sensibilidad era intensa. Pero lo que está viviendo ahora, además va a implicar que en términos identitarios va a ser también percibida y se va a autopercibir también de maneras diferentes. Lo que pasa es que la autopercepción también viene de la mano de la percepción que tienen los otros. Entonces de repente en esta charla los hijos le están diciendo, uy, mamá, no te conocíamos así. Y no solamente lo miran con una mirada como azorada, sino que creo que estaba como este juego también familiar, o sea, de que, ay mamá, tú que siempre te nos has presentado como ruda, tú que te burlabas de la abuela cuando, tú que te burlabas de la abuela cuando, ahí están las caras de esto que yo digo que es como de, está azorada la madre, está azorada la hija, está extrañado el hijo dice, ah, tú que siempre te burlabas de la abuela cuando hacía dulces para los pobres o cuando era voluntaria, tú que no sé qué, tú que no sé cuál, y de repente te has hecho cargo de un chico con cáncer. Entonces hay como una serie de comentarios que me parece que dan a entender, o por lo menos yo tengo esa percepción de dan a entender de que siempre en esta familia se ha jugado un poco con esto de, ay, mamá, no te hagas la dura. Ah, mamá, no te hagas la insensible. Si sabemos que en el fondo sos una persona tierna, sos una persona cariñosa. Bueno, es complejo, porque ahí es cuando digo cómo las sensibilidades son muy variadas en las personas. Entonces, que no sea expresivo, y creo que nos ayuda a entender también por ahí a muchas personas que una persona no sea expresiva de los afectos o de los... No quiere decir que sea insensible. No quiere decir que sea insensible. ¿Hay personas más insensibles? Sí, por supuesto que hay personas también que son más insensibles. Pero hay que distinguir la insensibilidad con cierta parquedad en la expresión. ¿Sí? Eh, y bueno, de repente en ella hay algo que tiene que ver como con un estilo que también la cultura ha tenido mucho que ver con el deber ser o el cómo expresar los afectos. Y de repente ha habido generaciones educadas más en una dirección como de cierta parquedad emocional o de una cuestión de menor expresividad de las cuestiones emocionales. Entonces, bueno, no se burlen de tú que te burlabas de la abuela cuando cuidaba a los ancianos y que se hacía no sé qué. Bueno, pero ella dice, no, bueno, si quieren, pero no se burlen. han sido han sido las circunstancias. Y es muy linda ahora, para mi gusto, la charla, para mí muy profunda, que se va a establecer entonces entre Rose y el niñito ahí al lado del hogar. Y en donde dice, bueno, los he llamado a tus padres, han llamado a la policía, están preocupadísimos, todos te han buscado por todos lados, es decir, ¿dónde te habías metido? Entonces, esa como claramente empatía que ella puede tener con los padres, imaginarse la preocupación, pero la charla profunda de, bueno, ¿de qué los culpas a tus padres? ¿Cuál es el reproche que tienes para ellos? Del enamoramiento al reproche. El reproche amoroso. ¿De qué los culpas? De que me tienen miedo. Entonces ella le dice, bueno, pero no es que te tengan miedo a ti. Le tienen miedo a la enfermedad. Bueno, pero la enfermedad es parte mía. Entonces, ¿qué? ¿Solamente son capaces estos padres de querer un Oscar que esté sano? Qué difícil encontrar respuestas a ese tipo de planteamientos que son muy notables.
Pero acá para mí viene como la intervención más brillante de Rose. Y es esto que yo digo eh, que es algo como hasta duro que ella le puede enunciar. E incluso el mismo chiquito dice, oh, me dejaste como noqueado, me dejaste hecho polvo. Entonces digo, acá como que la película tiene como esta cuestión de, bueno, acá solamente alguien un poco lo suficientemente fuerte como para asestarle un golpe emocional lo suficientemente intenso como para que en este niño, bueno, ya caigan todas las barreras que los están separando de la posibilidad del encuentro con sus propios padres. Bueno, algún día ellos morirán y van a morir solos, porque tú ya no vas a estar. Y además van a morir con el remordimiento de no haberse reconciliado con su único hijo, un Oscar al que adoran. Para mí, la intervención más brillante de Rose. Todos moriremos. Ellos también se van a morir, y solos, y con remordimiento. Y uno podría decir, ay, qué manipulación emocional, qué sentimiento de culpa. Sí, pero no es manipulación. eh, es la posibilidad de que el niño se conecte también con los aspectos sádicos que él está ejerciendo en la relación con sus propios padres, que están presentes en este vínculo que se está armando. Por supuesto que en términos absolutamente comprensivos uno puede entender el enojo que él puede estar sintiendo con la vida, emocionalmente angustias tremendas, pero al mismo tiempo no es capaz, y ya puede ser que a todos nos pase, de percibir los componentes sádicos que estamos poniendo y en las cosas dañinas o en las cosas destructivas que podemos estar haciendo con un vínculo y con un otro. Que en algún punto ya los ejerció cuando se puso los audífonos y los alejó, como quien dice, y los ninguneó. Entonces en algún punto, con mucha rudeza, con mucha dureza, con mucha posibilidad entonces de que se conecte también con la culpa, y como retrucando a lo que este niño, entonces estos padres solamente pueden querer a un Oscar sano. Entonces es como que el retruque acá, claro, entonces vos solamente podés querer a unos padres omnipotentes, solamente podés querer a unos padres casi que inhumanos, porque sería inhumano para los padres aceptar lo que está pasando también. Entonces es como que acá hay todo un retruque que en algún punto es el que invita a que se pueda establecer, a que él pueda empezar también a reflexionar sobre lo que de él está dependiendo también en este vínculo. Y que pueda en algún punto aminorar esa expectativa casi inhumana puesta en sus propios padres. Nosotros, no me acuerdo quién decía, sí me acuerdo ahora, Rosa Montero, que tiene un librito que estuve trabajando hace poco en una charla sobre las cuestiones del duelo, decía, con los padres es como un poco inevitable que uno tenga como una depositación un poco de cualidades míticas, como de omnipotencias muy, muy gigantescas. Es decir, cuando uno es niño tiene esa sensación de omnipotencia de los padres, es decir, son todopoderosos, porque en algún punto son una imagen entonces que te resguarda de prácticamente todo tipo de angustias. Entonces, mientras esté mamá, papá, todo está bien, todo está resuelto, y evidentemente que experiencias como podrían ser el tránsito, como enfermedades de esta naturaleza, vendrían a rompernos hasta el último de esos baluartes. Había una autora norteamericana que se llamaba Roger Gould, que decía, en la mediana edad, pero miren en qué época de la vida considera que ese tipo como de certeza se bambolean. En la mediana edad, es decir, hacia los 40,
40, 50. Es decir, uno de los grandes movimientos psíquicos de la vida adulta tiene que ver con la caída de algunos de esos reaseguros tan infantiles y que son tremendamente movilizantes hacia la mediana edad. Imagínense si en vez de ser la mediana edad es hacia los 10 años que se están tambaleando ese tipo de certezas. Entonces Roger Gould decía, hacia la mediana edad, por ejemplo, se caen ese tipo de certidumbres internas y se producen entonces reacomodos de nuestro psiquismo. ¿Por qué? Porque hacia la mediana edad uno percibe que tus padres están envejeciendo o que están frágiles o que mueren y en algún punto se bambolea esa certeza interna que implicaba que esas presencias eran como reaseguradoras de muchas angustias y muchas angustias quedaban como obturadas, no emergían porque bueno, esas presencias eran como muy estabilizadoras. Bueno, acá no estamos en la mediana edad, acá estamos ante un niño. Y entonces estamos ante justamente la emergencia de angustias muy grandes, pero al mismo tiempo, bueno, un proceso ahora de aceptación casi paradigmático vendría a ser. Entonces cuando llegan los padres, la respuesta de, a ver, termino acá la reflexión de ella es, bueno, me dejaste hecho pelota, le dice. Después de esa frase, me dejas hecho pelota. Es como que me diste el knockout. Oscar, eres un niño muy inteligente, entiendes que vas a morir, pero no vas a ser el único que se va a morir. Todos moriremos. Tus padres también morirán. Yo también, algún día. Pero a mí me toca antes, es verdad. Sí, pero que te toque antes, ¿cree que te da más derechos? ¿Crees que te da el derecho de ignorar a los otros? Entonces cuando llegan los papás, la frase del niño es, lo siento, se me olvidó que ustedes algún día también van a morir. Y se produce la magia. Esa escena tan bonita, en donde toda esta escena como que la han ido viendo toda esa familia, y entonces hay la madre de Rose que se sienta y que todo el tiempo ha estado, ¿dónde están las varitas mágicas? ¿Y dónde están las varitas mágicas? ¿Y dónde están las varitas mágicas? Y ahora de repente se sienta, ¡puf! Acá están las varitas mágicas. Y digo, me parece que es una buena metáfora de la magia y es una buena metáfora de que acá efectivamente se produjo un quiebre, una comprensión, un insight, un encuentro, la magia tal vez del encuentro, la magia del amor, un nacimiento de algo distinto, un nacimiento muy esperanzador. Por supuesto que acá está jugando con todos los símbolos de la cultura. Estamos en la Nochebuena, estamos como justamente en esa fecha que es una síntesis muy simbólica de tradiciones culturales de la tradición judeocristiana, específicamente de la tradición cristiana, porque la natividad es específicamente cristiana, pero la magia, el amor, el encuentro, la cercanía que van a tener, todas esas escenas ahora preciosas de este niño tal vez pasando un momento de satisfacción, de cercanía y bueno, con todos, y un vínculo que se ha recompuesto, como quien dice, entre estos padres y este niño que han dado un paso, como quien dice, en la aceptación, eh, en la aceptación. Con que digamos eso yo creo que es suficiente, en la aceptación de la verdad.
en la aceptación de la condición humana, en la aceptación de la finitud, en la aceptación de muchas cosas y en la posibilidad ahora de degustar la vida de una manera reconfigurada. Y en esa misma escena, además, la magia era la magia de Rose llorando. Entonces, bueno, Rose, el que llore, dice, el que llore se queda sin postre, no sé qué, qué es lo que dicen las balitas mágicas. Entonces es como que uno tiene esa sensación de que ha sido una cena navideña absolutamente singular. Y como yo lo que siento es cómo también juegan con este símbolo de cómo los encuentros navideños siempre tienen esta cuestión de que tienen mucho de rito, o sea, tienen mucho de demanda social, de demanda cultural. Bueno, uy, hay que reunirse, uy, tiene que ser especial, tiene que ser... Y después en realidad lo más extraordinario que puede pasar en las reuniones humanas es cuando se dan justamente esos como momentos de una vivencia emocional y mental muy singular que van a hacer que un evento tenga eh, fuerza biográfica, que le digo yo, es decir, significación biográfica. Cuando estas personas en sus historias de vida cuenten su vida, este evento va a tener la singularidad de haber tenido como fuerza de nacimiento de algo. No pasa con todas las navidades, al contrario, yo diría que muchísimas de esos eventos, que por más que socialmente estén tan constituidos como para que uno haga determinadas celebraciones, encuentros, etcétera, etcétera, son muchas veces más bien fuentes de conflicto, desencuentro, que no sé qué, que la magia de que algo se transforme realmente en extraordinario. Había una frase como muy linda que decía que por ahí, qué potente que es la capacidad de las personas amorosas de hacer extraordinario lo ordinario, como quien dice. Eh, y de repente digo, bueno, en esta escena sí se dio. Se dio que se terminó transformando en algo extraordinario. Va a ser algo recordado con la fuerza de como una génesis. Bueno, acá hay cosas que brotaron, acá hay cosas que emergieron, acá hay cosas que nacieron a la vida y que de eso se trata el amor. Hay cosas que nacen a la vida y que van a tener entonces la fuerza de transformar nuestras biografías. Bueno, todo ese compartir. Después hay una escena en donde todos le cantan, muy tierna. Toda esa familia muy unida en ese enlace amoroso con Oscar. Y una última escena de como de despedida, en donde los hijos se están yendo. Y en donde antes de irse, tanto la hija como el hijo, que por eso yo digo que esto va a tener fuerza biográfica, tanto para la hija como para el hijo, ha sido descubrir a su madre en una dimensión que ellos saben que existe, pero que ahora también se expresa. La hija que se le acerca, la hija que se le acerca y que la abraza y que le enuncia algo precioso. Sería precioso, la verdad que un hijo o una hija en este caso, una hija que le enuncia el orgullo que le da su madre, sus conductas, sus acciones. Entonces, bueno, muy orgullosa. Y el hijo que se le acerca y un hijo que es muy parecido a ella. Áspero, rudo. Entonces el hijo, no sé, le dice algo así como más áspero. Ay, no lo puedo creer, no sé qué. ¡Fa! Un tortazo que le da la madre para volver como a su estilo.
Y al mismo tiempo lo que la madre sí hace, que es poder acercarlo al oído y decirle te quiero, y lo sabes, y sí, sí lo sé. Entonces digo, esta escena tiene como la fuerza emocional también de que vemos que lo que está pasando con Oscar, con sus propios padres, que tienen que ver con cercanías o con distanciamientos, que tiene que ver con toda la cuestión amorosa tan intensa que se juega en un vínculo entre padres e hijos, también la ha tocado a ella en su propio y singular vínculo de ella, tanto con su propia madre y su propio padre ya fallecido, y probablemente las cosas que estuvieron dichas y las que no estuvieron dichas y las cosas que se pueden haber removido en esa dimensión, pero también la tocan en su dimensión como madre de sus propios hijos. Y creo que es una escena como muy potente porque si nos toca a todos esta escena en lo profundo es porque seguramente nos están movilizando en esa posición tan singular que es la de la intergeneracionalidad. Si todos tenemos una singular historia de cómo los afectos, de cómo las imágenes, de cómo el amor se tramitó con nuestros propios padres y en el caso de los hijos también con nuestros propios hijos, cómo se moviliza todo, porque es uno de los amores evidentemente más intensos, de mayor significación, de mayor intensidad, por lo dicho, por lo no dicho, por lo vivido y por las emocionalidades que se transitaron ahí. Bueno, voy a hacer un corte en este punto y en el próximo video vamos a cerrar.